Hace unos años atrás, hace 2 años atrás, se daban las elecciones en Argentina para presidente. Se llega a un balotaje donde finalmente se va a imponer Javier Milei. Previo a eso, yo vi una nota en TN, que es un medio periodístico muy grande de Argentina, donde hablaba el presidente de la masonería argentina. Era entrevistado y él dijo, a nosotros, los masones, nos da lo mismo gane quien gane. Y yo de repente fue como, es imposible, porque eran dos modelos distintos de país. Era un modelo socialista frente a un modelo liberal. Y a mí me llamó la atención porque el presidente de la masonería dice, nos da lo mismo gane quien gane, porque en cada partido hay masones adentro. Y eso para mí ya fue como el primer llamado a la atención, lo cual me lleva a involucrarme en este estudio. Es cuando empiezo a consultar al padre Liberal Rabasi, primeramente, y empiezo mis investigaciones con autores contrarrevolucionarios argentinos. Enrique Díaz Araujo a la cabeza, para mí es un mártir, que Dios lo tenga en la gloria. Realmente es no un mártir, pero como Jenner, pero sí me refiero a un gran hombre que pisó nuestro suelo. Ahí es donde yo empiezo a estudiar la masonería. Pero tenemos que recurrir a un intelectual que sabe infinito veces más que yo. Así que, profesor, con todo respeto, le dejamos libertad de expresión total en este espacio. No se sienta en lo más mínimo compelido a tener que limitar en lo que quiere decir. Siéntase libre totalmente. Pero la pregunta sería, para que lo podamos entender nosotros, los meros mortales, ¿qué es, profesor, la masonería? ¿Qué es la masonería realmente? ¿Qué implicancias filosóficas tiene? ¿Y es real o no es real los vínculos que tiene con todos los espacios políticos, sobre todo en Occidente? Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de ser sencillos. La masonería moderna nace en 1717 en Londres. Eso es un hecho público, lo pueden comprobar, no es teoría de la conspiración, es una cosa real. El gran maestre, la autoría máxima de la masonería del rito escocés es el duque de Kent, eso también es algo que es público. La masonería en la Argentina tiene personería jurídica, o sea, no es algo que esté ahí como escondido en las sombras. La semana pasada, o hace 10 días, no recuerdo exactamente la fecha, hubo una declaración pública de la masonería en la provincia de Santa Fe, en el sentido de que habían llegado a un acuerdo con el arzobispado de Santa Fe respecto a quitar la catolicidad de la Constitución, que en el artículo 3, de la que estuvo vigente, porque tengo entendido que ya fue aprobada, decía la religión de la provincia es la católica apostólica romana, etcétera, etcétera, ¿no? Y han llegado a un acuerdo para pasar a que la provincia de Santa Fe sea un estado provincial laico a confesional. Muy bien. Luego, la masonería tiene otra obediencia, no inglesa, sino francesa, pero en definitiva la masonería es una. La francesa tiene un carácter más ateo y anticlerical, más marcado. La inglesa es más bien deísta, ¿sí? El gran arquitecto del universo, de hecho no se permite en principio que entren ateos a la masonería, pero uno puede ser deísta, budista, hindú, protestante, judío, católico, para ellos da lo mismo. ¿Cuál sería el error básico y principal, o qué es lo que la masonería propone? Porque cuando ellos se presentan como una sociedad filantrópica que lo que buscan es luchar por un mundo donde haya más paz, más igualdad, más prosperidad, y básicamente esas tres banderas que fueron las banderas de la Revolución Francesa también: libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Entonces ellos dicen, nosotros somos personas pacíficas, que lo que buscamos es mejorar el mundo, y por supuesto cualquiera, ¿sí?, que comparta estas ideas puede ser masón. Entonces, claro, vistas las cosas así, digamos, en una primera como aproximación, pareciera que no hay nada de malo ni nada de extraño. Y efectivamente no lo hay, primero porque no están diciendo toda la verdad,
Segundo, por la ignorancia que hay sobre cuestiones religiosas, sobre todo. Y tercero, porque yo creo que el gran triunfo de la masonería ha sido lograr que la mayoría de las personas, al menos en el mundo occidental, piensen de manera masónica sin tal vez siquiera saber qué es una logia o saber si existe la masonería. Porque el principio medular, digamos, que explica todo, el resto de lo que piensa la masonería, es el naturalismo. Es decir, es reducir todo al orden natural. ¿Sí? Uno a ese orden natural le quiere dar una explicación de que es fruto del gran arquitecto del universo, o sea, un Dios que creó el mundo y después lo abandonó. No, como un arquitecto hace una casa, después se va y quedan los dueños. En este caso, los dueños seríamos nosotros, los habitantes del planeta Tierra. Dios no tiene nada que ver con cómo vivamos aquí, eso lo decidimos nosotros. Y entonces, claro, todo queda en función de cómo nosotros entendamos que tiene que ser ese mundo. Puede ser que creamos en cualquier otro Dios. Y ahí viene la segunda cuestión. Mientras no pretendamos decir que nuestra religión es la verdadera, vos podés pensar lo que quieras. Vos podés pensar, creer en la Santísima Trinidad, en la Virgen, siempre y cuando no digas que esa es la religión verdadera. Por dos motivos. Uno, porque no hay ningún problema en que vos creas que hay un orden sobrenatural, pero no podés pretender que el mundo se organice de una manera que tenga en cuenta el orden sobrenatural. Justamente la doctrina católica en este tema es que el ser cristianos no se reduce a una cuestión individual. Somos cristianos, pero también queremos, las personas tienen que ser cristianas, pero nosotros queremos, por supuesto no imponiéndolo por la fuerza, sino evangelizando, que haya familias cristianas, ciudades cristianas, cultura cristiana, economía cristiana, política cristiana. ¿Sí? Bueno, eso para ellos es una violación a ese orden natural que hay que respetar. Luego podemos ver los matices, porque hay masones que piensan de manera como más radicalizada en este punto, otros de manera menos radicalizada, pero en definitiva todos en algún momento lo sobrenatural lo dejan de lado. Y lo segundo es que no estamos siendo tolerantes en materia religiosa, porque la tolerancia, que entonces es otro principio de la masonería, es sinónimo de indiferentismo religioso. Quiere decir, nadie puede afirmar que su religión es la verdadera. Puede creer subjetivamente que es la verdadera, pero no puede ni pensar, ni mucho menos tratar de convencer a otros de que hay una religión verdadera y todas las demás son falsas. Lo cual, visto las cosas exclusivamente desde el orden natural como ellos quieren, también ya es una falacia, digamos, ¿no? Porque no pueden ser simultáneamente verdaderas religiones que piensan diametralmente de manera opuesta en muchos temas. O sea, no se puede a la vez ser monoteísta y politeísta, a favor de la monogamia y de la poligamia, a favor de la indisolubilidad matrimonial y en contra, ¿sí? Entonces, o todas las religiones son falsas, o una religión es verdadera y todas las demás son falsas. Es una cuestión de lógica, ¿no? Después podemos discutir cuál es la religión verdadera, pero el punto de partida racional, acá todavía no estamos hablando de la fe, que algo que nos acerca a la fe, es reconocer que no se puede violar el principio de no contradicción y entonces suponer que todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Pero ellos, claro, ellos sí defienden eso y lo defienden bajo la idea de la tolerancia. Entonces, lo que se proponen, en definitiva, es justamente un mundo donde por encima de todas las naciones y por encima de todas las religiones se construya un mundo global, una república universal, como decían en el siglo XVIII, una república universal basada en estos principios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que depende del grado de radicalización que tengan los masones, que también muchas veces tiene que ver con el grado que ocupan dentro de la masonería. La masonería del rito escocés tiene 33 grados, el que está en el grado 1, 2 y 3 tal vez no se entere demasiado, el que está en el grado 33 se entera
que en realidad detrás de esa defensa de lo natural, en realidad muchas veces está lo preternatural, ¿sí? Porque hay obediencias masónicas que practican satanismo, ¿sí? Pero a lo que voy es que, hay diversos grados. Hay alguno que podrá decir, bueno, en Francia sí, efectivamente, y en la masonería continental europea en muchos casos, lo que ha sucedido es que se ha perseguido a la iglesia justamente porque lo sobrenatural tiene que estar reducido a la vida privada, ¿no? Entonces, bueno, la Revolución Francesa de alguna manera estuvo inspirada en esa motivación. Los ingleses y los norteamericanos, en ese sentido, han sido más moderados, ¿sí? Separación amistosa, en el caso de Estados Unidos, entre iglesia y Estado, respetar el orden, dicen, por ejemplo, los católicos liberales, ¿no? Dicen, respetar el orden natural en la vida privada y en la vida pública. De hecho, los padres fundadores de Estados Unidos hablaban de ley natural. Es verdad que era una ley natural ya divorciada de la verdad, porque era la de Locke, ¿no? Donde no hay bien común, lo que hay es vida, libertad y propiedad, como dice nuestro presidente. Y admiten que hay que vivir, que hay que respetar el orden sobrenatural en la vida privada y en la vida pública no estatal. O sea, ellos no tienen problema en que los católicos y otras religiones hagan manifestaciones públicas de fe, no tienen problema que los políticos razonen y decidan desde su fe, pero hay dos cuestiones que no se pueden, no se pueden tocar, porque entonces ahí sí estamos rompiendo con algo que, de nuevo, es decir, rompería con la tolerancia religiosa y con ese naturalismo que en este grado está, que en este caso está como un poco más reducido, pero ¿a dónde está? A que no puede haber el reconocimiento del orden sobrenatural a nivel estatal. A nivel público, no estatal, sí. ¿Puede haber cruces en los caminos? Sí. ¿Puede haber imágenes de la Virgen? Sí. Y también puede haber estrella de David, puede haber símbolos islámicos, protestantes, y también puede haber estatuas a Lucifer. O sea, da lo mismo. Entonces, hay un naturalismo, en definitiva, en el grado más importante de la sociabilidad humana, que es la politicidad, y hay un indiferentismo religioso público. Por eso, la Constitución de los Estados Unidos, donde la Iglesia está separada del Estado, en principio pacíficamente, donde no se ve a la religión en general como un obstáculo para la república constitucional y democrática. Sin embargo, no es que ellos renuncian a que el Estado sea católico por una cuestión prudencial, porque son pluriconfesionales, sino por una cuestión de principios, porque no se puede tener un Estado católico, ¿sí? Y por tanto tampoco se puede hacer un juicio de valor sobre las religiones, ¿sí? A menos que violen derechos de terceros o el orden público, ¿sí? Y aún así muchos discutirán, porque yo por ejemplo podría decir, bueno, no sé, o sea, el caso más extremo, ¿no? Que haya una estatua a Satanás o una Satan Church como hay en Los Ángeles, a mí me parece que eso, si vamos a lo mínimo, viola derechos de terceros, porque el demonio hace el mal y sabemos, si está lleno de películas, la gente consume, ¿no? Sobre posesiones. Bueno, pero lo más probable es que si yo digo que hay que prohibirlo, van a decir, pero si no viola ningún derecho de terceros, nadie te impone a vos el satanismo, pero ¿por qué se lo vas a prohibir a otros? ¿No? Entonces, en definitiva, sea en su forma moderada, sea en su forma radicalizada, la masonería lo que busca es esto que ahora llamamos globalismo, ¿sí? Es muy difícil hablar de globalismo y no darse cuenta que está la masonería detrás, ¿sí? Sea que hablemos yo me distingo, esto es una cuestión mía, ¿no? Yo digo que hay dos tendencias dentro del globalismo. Una es la progresista, que esta es la que muchos hoy atacan, y enhorabuena, pues por fin se dieron cuenta de que había algo malo llamado globalismo progresista. Ahora, si nos quedamos solo en eso, nos estamos olvidando que hay otra rama que no aspira a un gobierno mundial
bajo ideas socialdemócratas o liberals, como dirían en Estados Unidos, sino que son globalistas que lo que quieren es un nuevo orden mundial bajo hegemonía norteamericana, ¿sí? Con estos principios, ¿sí? Que aparentemente son menos nocivos porque no se prohíbe la religión, porque se habla bien de la religión, pero de todas, como si todas fueran exactamente iguales. Y en definitiva es el pensamiento de los neoconservadores, ¿no? Eso ya cualquiera que sepa un poquito lo que es el movimiento conservador en Estados Unidos sabrá. Esto ya lo vivimos, los que somos más viejos, lo vivimos en los años 90. No era el globalismo progresista lo que estaba de moda. Sí ya estaba avanzando, pero lo que más o menos hasta la crisis del 2008, lo que estuvo más de moda fue eso, los neoconservadores. Después vino el reemplazo. Entonces la masonería, como digo, nace en 1717 y a medida que se van produciendo las distintas revoluciones liberales en el mundo y luego las socialistas y las del nacionalismo ideológicamente moderno, todo eso es consecuencia de muchos factores, ¿sí? No hay uno solo, pero la masonería está presente de manera casi constante, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que tendríamos que, darnos cuenta es que no se trata de saber si la masonería existe o no existe, ¿sí? O si sus principios son buenos o malos, sino, reconocer que todo esto que yo estoy diciendo lo dicen ellos mismos. O sea, uno pregunta a un masón, ¿y ustedes en qué creen? No, creemos en la igualdad, la libertad, la fraternidad, queremos un mundo donde la tolerancia religiosa sea... Bueno, cuando uno empieza a escarbar un poquito, empieza a entender dónde está lo nocivo de todo este asunto. Claro, lo nocivo si tenemos ciertos principios objetivos que reconocemos, aunque no seamos católicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo entiendo perfectamente que tal vez un cristiano ortodoxo me diga, no, mira, vos estás equivocado con respecto a la cuestión del Papa, o estás equivocado con respecto a la procesión del Espíritu Santo, así que los que tenemos la verdad somos los ortodoxos. Bueno, macanudo, yo tengo los argumentos para refutar eso, pero él no me está diciendo, da lo mismo ser católico que ser ortodoxo, y yo también no le digo, da lo mismo ser católico que ortodoxo, ¿sí? Entonces, los dos por lo menos estamos, de acuerdo en que hay una verdad, no puede haber dos verdades que sean contrapuestas. Muy bien. Entonces, y eso puede pasar también con otras personas, a que aún estando en el error se den cuenta de que no se puede organizar el mundo sobre el supuesto de que todas las ideas, todas las religiones, todas las corrientes políticas son válidas. Luego, obviamente, como sucede con todos los relativistas, esto si los pones contra la espalda y la pared, te van a decir, bueno, sí, en realidad todo es relativo, salvo, y ahí empieza lo que a cada uno le parezca que es de ortodoxia pública, porque al final siempre hay una ortodoxia pública, y una ortodoxia pública que no está basada exclusivamente en la razón, ¿sí? Sino en cuestiones que se aceptan por fe, a veces por fe humana, ¿sí? O sea, la gente todos hoy son democráticos. Ahora, si uno le pregunta a la mayoría de la gente por qué son democráticos, lo más probable es que las explicaciones que den sean muy superficiales. Y si uno los pone más contra la pared, pueda llegar a, hacerlos que duden. Pero como la religión se ha convertido en una democracia, al final van a terminar cediendo a lo políticamente correcto, a lo dominante, porque además es muy difícil ir contra la corriente, y te van a decir lo de Churchill. Bueno, la democracia es la peor forma de gobierno, quitando todas las demás, ¿no? Y entonces, nada, siguen siendo democráticos, admiten que hay un montón de problemas. Bueno, ¿eso qué es? Eso es orden público, ortodoxia pública, de algo que, se puede refutar. Bueno, lo mismo habría en otras cuestiones, basta ver la historia, ¿no? Siempre hay una ortodoxia pública. Criticar hoy al Estado de Israel, por ejemplo, aunque hay muchos que lo están haciendo de manera un poquito más libre que hace 2 años, pero en general, en vez de eventualmente refutarte los argumentos por los cuales vos estás criticando al Estado de Israel,
o tal vez menos, ni siquiera el Estado de Israel, tal vez estás criticando a Netanyahu, te dicen antisemita, o nacionalsocialista, o lo que fuere. Digo, no, a ver, vayamos a la cuestión de fondo. Entonces, la masonería es eso, ¿sí? Ha actuado a lo largo de estos 2 siglos con ese fin de descristianizar, en la medida de lo posible, en los casos de mayor radicalismo masónico, reduciendo sobre todo la religión católica a la mínima expresión, ¿sí? A la vida privada. Y sea en su línea moderada o en su línea más radicalizada, procurando eliminar no solamente el cristianismo, sino la cristiandad, es decir, la proyección social que tiene el Evangelio. Entonces, cuando uno analiza qué pasó con la Revolución Inglesa en 1788, con la Revolución Norteamericana en 1776, con la Revolución Francesa de 1789, con las subsiguientes revoluciones liberales, socialistas, nacionalistas que se fueron dando en el mundo, con la Revolución Bolchevique de 1789, con el fin de la Guerra Fría y la proclamación del nuevo orden mundial, uno se encuentra en la mayoría de los casos con la masonería detrás, o si no es con la masonería oficial, es con algún tipo de masonería irregular, y eso también existe. Por ejemplo, en Italia, la alta venta en el siglo XIX, los carbonarios, tenían principios masónicos, aunque no eran estrictamente de la masonería del rito escocés, por lo menos hasta donde yo lo tengo estudiado. En la Argentina, la masonería ya existe desde fines del siglo XVIII, más o menos 1795. Hay 2 grandes logias actuando alrededor de la época de la Revolución de Mayo, luego la Independencia, después la época de Rivadavia. Son muy combatidos durante la dictadura de Rosas, y ya en el año 1857 ya la masonería es algo oficial, y nuestros primeros 4 presidentes, Urquiza, Derqui, Sarmiento y Mitre, eran masones del grado 33 y fueron incorporados a la masonería en 1859. ¿Sí? Bueno, esto me parece así, ya, aunque han sido como más de 20 minutos, pero es como una explicación de cómo, de qué es la masonería, cómo ha actuado en el mundo, y si el mundo actual está, digamos, mayoritariamente inficionado por ideas naturalistas, igualitaristas, indiferentistas en materia religiosa, etcétera, etcétera, y esto te lo encontrás en liberales, en socialistas, hablando en términos de Argentina, en peronistas, en radicales, en demócratas progresistas, etcétera, es porque efectivamente, o sea, han logrado que todos piensen de manera masónica. Luego les es muy fácil, efectivamente, lo que vos decías, tener masones en los distintos partidos políticos, porque en orden a estas cuestiones piensan lo mismo. Luego pueden tener diferencias sobre cuestiones coyunturales de política, de economía, de cultura, y se pueden ahí pelear, y de hecho ha habido peleas entre masones sobre estas cuestiones, muchísimas, pero no en lo que tiene que ver con el naturalismo, no en lo que tiene que ver incluso al principio con el racionalismo. Luego obviamente el racionalismo fue perdiendo fuerza, y como lo importante no era tanto eso, sino la destrucción de la iglesia y de la cristiandad, bueno, fueron adoptando otras ideas. Pero por eso no se puede reducir la masonería a cómo se pensaba en el siglo XVIII, por lo menos no de manera absoluta, porque hoy sigue existiendo la masonería, aunque muchos masones no piensen exactamente igual a cómo se pensaba filosóficamente en el siglo XVIII. Bueno, no sé si querés hacer un corte y me querés preguntar algo así como más específico. Sí, sí, siguiendo esa línea de diálogo, en primer lugar, muchísimas gracias por su claridad en la explicación. De hecho, he ido tomando nota. Sepa la gente que luego yo voy a hacer clips para subir en distintas redes, y le vamos a pedir su ayuda para que se difunda la verdad y también para que más gente pueda conocer al profesor Fernando Romero Moreno. Yo creo que a veces, por su humildad, mantiene un perfil bajo, y creo yo que es uno de los intelectuales del nacionalismo católico más relevantes que tenemos hoy en vida, así que hay que aprovechar a la gente de bien que transita nuestra noble nación.